La palabra del Señor dice así. Vamos a leer completamente el capítulo, tiene 17 textos. Y llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo del testimonio, diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de vosotros ofreciere ofrenda a Jehová, de ganado vacuno u ovejuno haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto de vacas, macho sin tacha lo ofrecerá, de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo del testimonio delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y él lo aceptará para expiarle. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo del testimonio, y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Y los hijos de Aarón, sacerdote, pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza y el redaño sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Texto 9. Y lavará con agua sus intestinos y sus piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es, ofrenda encendida de olor suave a Jehová. Y si su ofrenda para el holocausto fuere de ovejas, de los corderos o de las cabras, macho sin defecto lo ofrecerá. Y ha de degollarlo al lado septentrional del altar delante de Jehová. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor, y lo dividirá en sus piezas, con su cabeza y su redaño, y el sacerdote las acomodará sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar, y lavará sus entrañas y sus piernas con agua, y el sacerdote lo ofrecerá todo, y harálo arder sobre el altar. Holocausto es, ofrenda encendida de olor suave a Jehová. Texto 14. Y si el holocausto se hubiere de ofrecer a Jehová de aves, presentará su ofrenda de tórtolas o de palominos, y el sacerdote las ofrecerá sobre el altar, y ha de quitarle la cabeza, y hará que arda en el altar, y su sangre será exprimida sobre la pared del altar, y le ha de quitar el buche y las plumas, la cual echará junto al altar hacia el oriente, en el lugar de las cenizas, y la henderá por sus alas, mas no la dividirá en dos, y el sacerdote la hará arder sobre el altar, sobre la leña que estará en el fuego. Holocausto es, ofrenda encendida de olor suave a Jehová. Que el Señor bendiga su palabra. Fíjese, apreciados hermanos, que el libro de Levítico es un libro dedicado a la adoración a Dios, pues encontramos una frecuencia de palabras relacionadas con la santidad y el sacrificio. Fíjese que en el texto masorético hebraico, el título del libro es su primera palabra, es decir, Vayikra. Vayikra significa él llamó, y viene de la raíz kará, que significa llamar o proclamar. Así es el título entonces en el libro, en el texto masorético, el libro de Levítico, se llama Vayikra. Pero en el título, en nuestras Biblias en español, es Levítico. Fue tomado de la versión de los 70, la llamada Septuaginta, que es el Antiguo Testamento escrito en el griego koiné, y se basa en el nombre de Leví, que era uno de los 12 hijos de Jacob. Fíjese, apreciados hermanos, que el libro está colmado con la terminología relacionada con los sacrificios. Así encontramos palabras como sacerdote, sacrificios, sangre, ofrenda. Estas palabras ocurren con mucha frecuencia.
Además, encontramos más de 150 veces la palabra kadosh en hebraico, que se traduce a nuestro español como santidad o santo. Y es muy solemne, estimados hermanos, leer las palabras del divino autor que nos expresa allí en Levítico 11:44, cuando dice: porque yo soy Jehová, Yahvé, vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Entonces, antes de fijarnos en los detalles que nos vamos a ocupar, debemos considerar primeramente la posición que ocupa Jehová en el libro de Levítico, y a continuación el orden en que se suceden los sacrificios que constituyen el asunto de la primera parte del libro, es decir, los primeros 5 capítulos. Leíamos en el texto 1: y llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo del testimonio. Fíjese que Dios había hablado desde el alto del Sinaí, y la posición que había tomado sobre el Monte Santo imprimía a sus comunicaciones un carácter particular. En la montaña de fuego Dios dio una ley de fuego, tal como Moisés, antes de partir a la presencia del Señor, hablándole a los hijos de Israel, dijo: Jehová vino de Sinaí y de Seir les esclareció, resplandeció del monte en Parán, y vino con 10,000 santos, a su diestra la ley de fuego para ellos. Así habló Moisés a los hijos de Israel. Dios había hablado anteriormente desde una montaña de fuego y había dado una ley de fuego. Pero en el libro de Levítico, Jehová habla desde el tabernáculo. Finalmente se erigió el atrio del tabernáculo alrededor del tabernáculo y del altar, y se puso la cortina de la puerta del atrio, y así acabó Moisés su obra. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de testimonio y la gloria de Jehová hinchó o llenó el tabernáculo, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche en él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Así lo expresa Éxodo capítulo 40, léalo usted posteriormente en su casa. El tabernáculo era la habitación de Dios, del Dios de toda gracia. Jehová podía establecer allí su morada, porque estaba rodeado de lo que representaba gráficamente el fundamento de sus relaciones con su pueblo amado. Si se hubiera manifestado en medio de su pueblo amado con la gloria terrible con que se reveló sobre el monte Sinaí, no habría podido ser más que para consumirlos en un momento como un pueblo duro de servir. Pero Jehová se retiró detrás del velo, tipo de la carne de Cristo, y se situó en el propiciatorio, donde la sangre de la expiación y no de la rebelión y dura servir de su pueblo se presentaba a su vista y respondía a las exigencias de la naturaleza humana. Esa sangre llevada dentro del santuario por el sumo sacerdote, el sumo pontífice, era el tipo de la sangre preciosa que purifica de todo pecado, y aunque Israel, según la carne, no discernía nada de todo lo que hacía y de todo eso, esa sangre, no obstante, justificaba el hecho de que Dios pudiese morar en medio de un pueblo pecador, en medio del pueblo amado. Esa sangre santificaba para la purificación de la carne, como dice Hebreos 9:13. Tal es entonces la posición de Jehová que ocupa en el libro del Levítico, posición que no debemos olvidar si queremos tener un exacto conocimiento de las revelaciones que este libro encierra. Estas revelaciones, apreciados hermanos, llevan todos un sello de inflexible santidad, unida a la gracia más pura,
Dios es santo, sea cual fuera el lugar donde Él habla. Es santo sobre el monte Sinaí y es santo sobre el propiciatorio. En el primer caso, allá en el monte Sinaí, su santidad está ligada a un fuego consumidor, mientras que en el segundo caso, detrás del velo, Dios habla unido a la gracia y a la misericordia paciente de su amor. Y podemos decir, la unión de la perfecta santidad y de la perfecta gracia es lo que caracteriza la redención que es en Cristo Jesús. Redención que se encuentra prefigurada en diversas maneras aquí en el libro de Levítico. Ahora podríamos decir algunas palabras acerca del orden en que se suceden los sacrificios en estos primeros 5 capítulos que encontramos en nuestro libro. Fíjese que Dios pone en primer lugar el sacrificio por holocausto y termina en el sacrificio de la expiación por la culpa. Termina por donde nosotros empezamos. Este orden es muy notable e instructivo. Fíjese, apreciados hermanos, que cuando por primera vez la espada de la convicción penetra en el alma del corazón del hombre, la conciencia examina los pecados pasados que pesan sobre ella, dirige sus miradas retrospectivamente y el hombre ve ennegrecidas páginas por las innumerables transgresiones contra Dios y contra los hombres. Dios en su gracia ha provisto un sacrificio en cuya virtud toda ofensa puede ser gratuitamente perdonada. Este sacrificio Dios nos lo presenta en el libro de Levítico en la expiación por la culpa. Y a medida que el alma progresa en la vida divina, viene a ser consciente de que estos pecados que ha cometido no son más que retoños de una raíz, las distintas aberturas de una misma fuente, que el pecado en la carne es la raíz o la fuente. Este descubrimiento conduce a un ejercicio mucho más profundo aún, y que nada puede apaciguar si no es un profundo conocimiento de la obra de la cruz, en la cual Dios mismo ha condenado el pecado en la carne. Esta es una verdad que tiene mucha importancia. Cristo no solamente fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras, sino que fue hecho pecado por nosotros. Tal es la doctrina de la expiación que encontramos en el estudio de nuestro libro. Pero cuando el conocimiento en el creyente ya salvado y regenerado de la obra de Cristo, la paz ha entrado en el corazón y en la conciencia, entonces nos podemos alimentar de Cristo, que Él es el fundamento de nuestra paz y de nuestro gozo en la presencia de Dios. Hasta que no veamos todas nuestras transgresiones perdonadas y nuestro pecado juzgado, no podemos disfrutar de paz ni de gozo. Es preciso entonces, apreciados hermanos, que conozcamos la expiación por la culpa y la expiación por el pecado antes de que podamos apreciar el sacrificio de las paces o el regocijo de las acciones de gracias. Por esto, el orden en que aparece el sacrificio de las paces aquí en el libro de Levítico está colocado en las Escrituras, responde al orden según el cual nos apropiamos a Cristo espiritualmente. Asimismo, entonces, este mismo orden perfecto se vuelve a encontrar en cuanto al lugar asignado a la ofrenda de presente. Y esta ofrenda de presente es cuando el alma ha sido conducida a gustar la dulzura de la comunión espiritual con Cristo. Cuando el alma sabe alimentarse de Él en paz y con reconocimiento de la presencia de Dios en ella, esta alma se siente presa de un ardiente deseo entonces de querer conocer más los gloriosos misterios de su persona y desea apreciarla en la hermosura de su santidad. Y Dios en su gracia responde a este deseo del corazón del creyente,
y lo hace explicando la ofrenda del presente, que es un tipo perfecto de la perfecta humanidad de Cristo. Después de todos los otros sacrificios escritos aquí en el libro de Levítico, viene finalmente el sacrificio del holocausto, el cual es el coronamiento de todo, la figura de la obra de la cruz cumplida bajo la mirada de Dios y expresando la invariable devoción del corazón de Cristo. Si seguimos el orden exterior, entonces tenemos que empezar por la ofrenda del holocausto. Vemos en esta ofrenda a Cristo sobre la cruz cumpliendo la voluntad de Dios y realizando la expiación y dándose a sí mismo enteramente por la gloria de Dios. Pero si seguimos nuestro estudio bajo el orden interior, nos tendríamos que remontar a nosotros mismos, a Dios, y empezar por la ofrenda de expiación por la culpa. Vemos en esta ofrenda a Cristo sobre la cruz llevando nuestros pecados, aboliéndolos según la perfección de su sacrificio expiatorio. Oh, apreciados hermanos y amigos que nos escuchan en esta tarde, todo está hecho para despertar en nuestros corazones un profundo interés por el estudio de estos tipos preciosos que son la sombra cuyo cuerpo es Cristo. Que el Señor que nos dio el libro de Levítico quiera ahora administrarnos la explicación por el Espíritu con una potencia divina y viva para que bendigamos su nombre por tantas admirables imágenes que nos habrá mostrado de la persona y de la obra de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, a quien decimos, sea la gloria desde ahora y para siempre jamás. Amén. Amén. Oh, apreciados hermanos, entonces, teniendo esto como telón de fondo, comenzaremos nuestro estudio de las ofrendas siguiendo el orden exterior, donde analizaremos primeramente la ofrenda del holocausto. Déjeme decirle, apreciado hermano y hermana, el holocausto nos presenta un tipo de Cristo ofreciéndose a sí mismo sin mancha a Dios. Es por esto que el Espíritu Santo, el Espíritu de divinidad, le asigna el primer lugar entre los sacrificios. Sí, si el Señor Jesús se ofreció para cumplir la obra gloriosa de la expiación, fue porque el objeto supremo que perseguía ardientemente en esta obra era la gloria de Dios. Él dijo un día, he aquí vengo para hacer, oh Dios, tu voluntad. Estas palabras fueron la sublime realidad de Jesús en cada uno de los actos, en cada una de las circunstancias de su vida, y encontramos la más completa y evidente expresión de la obra de la cruz. Cualquiera que fuera la voluntad de Dios, Cristo vino para hacer esa voluntad. Podemos ahora, al examinar o a dar examen de esta ofrenda del holocausto, como hemos indicado, la cual representa a Cristo ofreciéndose a sí mismo sin mancha a Dios. Leíamos en el texto 3 de nuestro capítulo 1, si la ofrenda fuere holocausto de vacas, macho sin tacha lo ofrecerá. Pero déjeme decirle que esta ofrenda de holocausto podía ser de vacunos, podía ser de ovejas, corderos o de las cabras, podía ser de aves, que podían ser tórtolas o palominos. Pero la Escritura dice, si su ofrenda fuere holocausto de vacas, macho sin tacha lo ofrecerá. La gloria esencial de la persona de Cristo forma la base del cristianismo. Cristo comunica esta dignidad y esta gloria que le pertenece a todo lo que Él hace y a cada una de las funciones que Él desempeña. Todas las funciones de Cristo, como sabemos, se reúnen en su humanidad y tomando esa humanidad descendió de las glorias magníficas que tenía al lado de su Padre desde antes de la fundación del mundo.
descendió presentándose en una escena en que todo le era contrario, a fin de glorificar a Dios. Vino para ser consumido por un santo e inextinguible celo por la gloria de Dios y para poder efectuar el cumplimiento de los consejos eternos. Fíjese, apreciado hermano, apreciada hermana, el macho sin defecto de un año es el tipo de nuestro Señor Jesucristo ofreciéndose a sí mismo para el perfecto cumplimiento de la voluntad de Dios. En esta ofrenda no debía haber nada que denotase debilidad o imperfección. Para el holocausto era menester un macho de un año, tal como se expresa allí en Éxodo capítulo 12. Léalo usted posteriormente. El holocausto era un sacrificio del orden más elevado, porque representa a Cristo ofreciéndose a sí mismo a Dios y ofreciéndose entera y exclusivamente para la mirada y para el corazón de Dios. Aquí hay un punto esencial y fundamental que es preciso comprender muy bien, apreciados hermanos. Déjeme decirle que solo Dios podía estimar en su justo valor la persona y la obra de Cristo. Solo Dios podía apreciar plenamente la cruz y el sacrificio perfecto de Cristo. La cruz, tipificada por el holocausto, encerraba algo que solo el pensamiento divino podía comprender. Leemos allí en el texto 3 a través y al final del texto 4, que dice así: de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de testimonio delante de Jehová o de Yahvé. Y al final del texto 4 dice: y lo aceptará para expiarlo. La cruz es el lugar donde el amor de Cristo por el Padre se manifestó y se expresó en un lenguaje tal que solo el Padre lo podía comprender. Y es bajo este último aspecto que la cruz está prefigurada en la ofrenda del holocausto, que es una ofrenda esencialmente voluntaria. Fíjese, apreciados hermanos, que estamos acostumbrados o estamos inclinados siempre a mirar la cruz simplemente como el lugar donde la gran cuestión del pecado fue tratada y terminada, entre la justicia eterna y la víctima sin mancha, como el lugar donde nuestros crímenes fueron expiados y donde Satán fue gloriosamente vencido. La cruz, en efecto, es todo eso, pero es más. Es mucho más todavía. La cruz para Cristo se le presentaba como el lugar donde podía revelar los profundos secretos de su amor hacia el Padre, como el lugar de buen grado, y voluntariamente podía tomar la copa que el Padre le había dado a beber. Y déjeme decirle que él tomó esa copa hasta vaciarla hasta las heces. La profunda devoción del corazón del Hijo, ofrecida al corazón del Padre y apreciada solo por Él. Tal es el aspecto de la cruz que está prefigurado en modo sorprendente en esta ofrenda del holocausto. Leíamos aquí en nuestro capítulo 1, en el texto número 4, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y él la aceptará para expiarle. Fíjese que el acto de imposición de las manos significa una completa identificación. Por este acto muy significativo de la ofrenda y de aquel que la presentaba, se hacían uno, y el holocausto está en unidad que hacía agradable a los ojos de Dios a aquel que lo ofrecía. En la medida del valor de la ofrenda que presentaba, la explicación de esto a Cristo y al creyente pone de manifiesto una verdad de las más preciosas del Nuevo Testamento: la identificación eterna del creyente con Cristo y su aceptación en Él, tal como nos dice el Nuevo Testamento allí en Efesios 1:6.
nos hizo aceptos en el amado. El hecho de que el oferente que traía esta ofrenda para el holocausto y ponía su mano sobre la cabeza del holocausto era una identificación del oferente y del creyente, tipificada que el creyente se identifica con Cristo y es aceptado en él, tal como dice la Escritura en el Nuevo Testamento, nos hizo aceptos en el amado. Fíjese que en el texto 5 dice, entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo del testimonio. Estudiando la doctrina del holocausto es preciso no olvidar nunca que la gran verdad que se revela en esta ofrenda no es la expiación que Cristo ha hecho para responder a la necesidad del pecador, sino que la presentación a Dios de lo que le era infinitamente agradable, es decir, la ofrenda voluntaria que Cristo ha hecho de sí mismo a Dios. La muerte de Cristo, tal como se halla prefigurada aquí en el holocausto, no manifiesta la naturaleza odiosa del pecado, sino que aparece expresando la devoción inalterable e inquebrantable de Cristo por el Padre. Él se presenta como el objeto de la satisfacción completa del Padre, en una ofrenda voluntaria y de agradable olor que le hacía de sí mismo. El lugar y las funciones asignadas a los hijos de Aarón en el holocausto, como hemos leído en el texto, están en perfecta armonía con lo que expresamos. Ofrecían la sangre y la rociaban sobre el altar. Pondrán el fuego sobre el altar, compondrán la leña sobre el fuego, acomodarán los sacerdotes las piezas en la cabeza y el redaño sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Estos por parte de los sacerdotes son actos muy notables, sobre todo cuando lo comparamos con la ofrenda por el pecado posteriormente, en la cual no se mencionan los hijos de Aarón como sacerdotes alrededor de la ofrenda de holocausto, ni no se mencionan los hijos de Aarón alrededor de la ofrenda de expiación por el pecado. Los hijos de Aarón representan aquí la iglesia, pero no como cuerpo, sino como una casa espiritual, o más bien dicho, como una familia de sacerdotes. Los hijos de Aarón no representan los pecadores convictos de pecado aquí en la ofrenda por holocausto. Representan a los santos rindiendo un culto. Es como los sacerdotes que tienen que intervenir en el holocausto. Y en el texto 6 se dice claramente, y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. El acto ceremonial, fíjese, de desollar la víctima es particularmente expresivo. Consistía en quitar la parte exterior de la víctima a fin de que lo interior se pusiera de manifiesto. No era suficiente que la ofrenda fuese sin defecto exteriormente. Un macho de la vacada, ¿no es cierto?, sin tacha. No era suficiente que la ofrenda fuese sin defecto exteriormente. Era necesario también que el interior, con todas las ligaduras y las coyunturas, fuesen puesto al descubierto. Solamente es para el holocausto que de un modo especial se ordena esto. Lo tiende a hacer resaltar particularmente la perfecta sumisión de Cristo hacia su Padre y exponer lo más profundo de su ser interior. El texto revela y lo dividirá en sus piezas. Aquí el Espíritu Santo se complace en detenerse mucho en lo que constituye el perfume y el suave olor del sacrificio de Cristo, no solamente considerándolo como un todo,
sino también teniendo en cuenta los más pequeños detalles en sus diversas partes. Y en todo el holocausto era sin falta, y así también lo era Cristo, tanto exteriormente como interiormente. El texto 7 nos revela y nos dice: y los hijos de Aarón, sacerdote, pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza y el redaño sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Este era un gran privilegio para la familia sacerdotal, el ser parte de poder acomodar esta ofrenda de holocausto. El holocausto se ofrecía a Dios y se quemaba completamente sobre el altar de bronce que estaba a la puerta del tabernáculo, de modo que el hombre no tenía en él ninguna parte. Los hijos de Aarón, el sacerdote, y los sacerdotes, siendo asimismo sacerdotes, aparecían aquí colocados alrededor del altar de Dios para poder contemplar la llama del sacrificio agradable a Dios, elevándose a Él en un olor suave. Fíjese, apreciados hermanos, que la palabra hebraica traducida por quemar en la ley del holocausto es completamente diferente de la palabra que se emplea para quemar en la ley del sacrificio por el pecado. Aquí el texto masorético hebraico en su lenguaje nos podrá ayudar a poder comprender esta diferencia de estas dos palabras con respecto a quemar. Para el holocausto se ocupaba la palabra hebraica katar, que significa quemar como incienso, es decir, con el sentido de transformar en humo lo que se estaba quemando. Es el pensamiento de un olor agradable que asciende hacia Dios. El simbolismo aquí es que la aceptación es plena por parte de Dios del sacrificio por holocausto y viene a ser un sacrificio de olor suave, de olor agradable hacia Dios. Pero fíjese que la ofrenda del sacrificio por el pecado, cuando esa ofrenda se quemaba fuera del atrio, se ocupaba la palabra hebraica saraf, que significa quemar, pero significa quemar como consumir, es decir, en un sentido de fuego devorador, un fuego con fuerza consumidora. Y esto revela y nos da la idea de cómo ese fuego de ese holocausto por la ofrenda por el pecado era para consumir el pecado. En el texto número 9 del capítulo 1 que estamos considerando, dice así: y lavará con agua sus intestinos y sus piernas, y el sacerdote lo hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor suave a Jehová. Este lavatorio que se ordena aquí hace el sacrificio en figura tal como Cristo era esencialmente. Hacía el sacrificio puro interiormente y exteriormente con este lavado. Siempre estuvieron perfectamente de acuerdo con los motivos interiores de Cristo y su conducta exterior. El holocausto representa sus motivos interiores. Todo en él tendía a un solo fin, a la gloria de Dios. Los miembros de su cuerpo obedecían a su corazón consagrado y cumplían perfectamente los deseos de aquel corazón, que no latía más que para Dios su Padre y para su gloria en la salud de los hombres o en la salvación de los hombres. Fíjese que los sacerdotes podían componer la leña y el fuego y ver subir la llama, siendo esto un gran privilegio para ellos, pero ellos no comían del sacrificio. ¿Por qué?
porque la ofrenda del holocausto, solo Dios era el objeto de Cristo, en el aspecto de su muerte representado por el holocausto. Y podemos comprender este hecho con bastante sencillez. Desde el momento en que el macho sin defecto era presentado voluntariamente a la puerta del tabernáculo, hasta que por la acción del fuego quedaba reducido a las cenizas sobre el altar, podemos ver a Cristo ofreciéndose a sí mismo sin mancha a Dios. Dios tiene en esta obra que Cristo ha cumplido una satisfacción, un contentamiento, un gozo propio, gozo en el que ninguna inteligencia creada en el universo puede o podría comprender. Pero déjeme decirle, apreciados hermanos, que podríamos preguntarnos en esta tarde para nosotros, ¿qué lección podemos apreciar para nuestras almas de este sacrificio de holocaustos que nos habla aquí el primer capítulo del libro de Levítico? Hay dos grandes lecciones, apreciado hermano. En primer lugar, es en la cruz donde Dios recoge su más rica cosecha de gloria. De ninguna manera diferente hubiera podido ser glorificado como lo ha sido Dios en la muerte de Cristo. Eso es en su entrega voluntaria que Cristo hizo de sí mismo a Dios, que la gloria divina brilla en todo su fulgor. La ofrenda de holocausto tipifica en Cristo el amor, la devoción y el profundo deseo de su ser en hacer y cumplir toda la voluntad de su Padre, dándose a sí mismo sin mancha a Dios como un perfume de grato olor y de olor suave. Y que leíamos en el texto 4 de nuestro capítulo 1, al final del texto, que dice: y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y él lo aceptará para expiarle. Decíamos que el acto de imposición de las manos significa una completa identificación, es decir, el oferente que ofrecía este sacrificio de holocausto se identificaba con la víctima. El oferente venía como un adorador y se identifica con la víctima. De igual manera, entonces nosotros, sus hijos, como adoradores, podemos identificarnos en Cristo. Además, el texto expresa: y él lo aceptará para expiarle. Fíjese que aquí la palabra expiación, aquí el expiar, no es cubrir nuestros pecados en la ofrenda por el holocausto, sino que se cubre la falta de devoción que hay en nosotros, se cubre la carencia de amor que hay en nosotros, se cubre la falta del deseo de nuestro corazón en cumplir la voluntad de Dios, nuestro Padre. Y es así que aún en este aspecto la muerte de Cristo tipificada en la ofrenda de holocausto es representativa, es sustitutiva y es vicaria. Él muere en un olor de ofrenda agradable a Dios, entregándose completamente hacia el amor del Padre, amor que no hay en nosotros. Y Él muere en la cruz del Calvario como una ofrenda de holocausto, representándonos ante nosotros que nos falta esa devoción y ese amor y ese profundo deseo de hacer su voluntad. Él, siendo santo exteriormente y interiormente, se presenta por nosotros y nos representa, y somos aceptos en el amado a pesar de lo que nosotros somos. He ahí una primera lección, apreciados hermanos, de lo que es la ofrenda por el holocausto. Pero hay una segunda lección no menos importante que la primera. Hay una gran segunda lección. Fíjese que en Efesios 5:2
texto que se leyó al principio de esta reunión, leemos un reproche que el apóstol hace a nuestras vidas. Y dice el texto en Efesios 5:2, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. El texto indudablemente apunta a la ofrenda de holocausto, tipificada en la muerte de Cristo como un olor fragante a Dios hacia su Padre. Ciertamente había un perfume de olor suave en la sumisión absoluta, voluntaria, con toda devoción y amor, como hemos expresado. Pero para poder entender la clase de amor a que se refiere este texto, debemos profundizar y escudriñar la Escritura. Y aquí, apreciados hermanos, nos puede ayudar el griego koiné con que fue escrito el Nuevo Testamento. Fíjese, apreciados y queridos hermanos y hermanas, existen 3 vocablos en el griego koiné que se expresan y se traducen en nuestras Biblias como amor. El primer vocablo griego es eros. Eros es un amor egocéntrico, es un amor egoísta. Solo busca la satisfacción personal. De aquí viene la palabra erótico, el erotismo, que busca satisfacer tan solo su propio amor personal. No, no es este amor que habla aquí Efesios 5:2. Existe una segunda palabra griega que se traduce en nuestras Biblias como amor, y es esa palabra filos. Fíjese que filo es un amor filial, social, fraternal. Es un amor que ayuda, pero que no se compromete. De aquí viene la palabra filántropo. Es aquel personaje que le gusta hacer ayudas sociales o dar ofrendas, pero sin tener ningún deseo de comprometerse personalmente en este amor filial o social que realiza. No, no es este amor que aquí se refiere la Escritura. Existe el tercer vocablo en griego de amor, y es el amor ágape. Este es el amor incondicional. Déjeme decirle que en 1 Corintios 13 lo define. Mira lo que dice 1 Corintios 13, desde el texto 4 hasta el texto 8. Aquí la palabra en el texto 13 dice la caridad, está mal traducida en nuestras Biblias aquí en la versión antigua. Esta caridad se refiere al amor ágape. Así que lo voy a leer como amor. Dice, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no hace sin razón, no se ensancha, no es injurioso, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa el mal. El amor no se huelga de la injusticia, más se huelga de la verdad. Y la definición más profunda y exacta de este amor ágape es que dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y está establecido que el amor nunca dejará de ser, que las profecías se han de acabar y cesarán las lenguas y la ciencia ha de ser quitada, pero el amor nunca dejará de ser. Ese es el amor ágape. Es un amor incondicional, es un amor benigno, sufrido, que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Este es el amor que aparece aquí en Efesios 5:2. Este es el amor que el texto inspirado por el divino autor nos exhorta y se refiere a andar en este amor, es decir, como estilo de vida, en una disposición semejante a la del Señor, en su mismo interés y sentimiento. Este amor ágape
traerá como consecuencia que cada uno deje de mirar lo suyo propio y se oriente hacia el bien del otro. Andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave, es decir, ofrenda y sacrificio a Dios en un sacrificio de holocausto. Oh, apreciados hermanos, que el Señor bendiga su palabra y con la ayuda del Señor, el próximo miércoles continuaremos con el capítulo 2 y con la secuencia de nuestro estudio.